4 cosas que debemos dejar de hacer según la Biblia. ¿Sale? 4 cosas que debemos dejar de hacer según la Biblia. Y sabes, yo creo que siempre estamos preguntándonos qué es lo que debemos dejar de hacer. ¿Qué es lo que la Biblia nos prohíbe? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¡Hey, eso no! Y siempre queremos ver qué es lo que Dios nos está hablando y nos está prohibiendo. Pero si algo yo he entendido de la Biblia es que la Biblia no es un libro de reglas y restricciones. ¿Por qué? Porque si tú y yo vemos la Biblia como un libro que nos va a estar restringiendo, que nos va a estar poniendo esas restricciones, llega un punto donde decimos mejor no la leo. Pero cuando entendemos que la Biblia es un manual de instrucciones, de guianza, de protección, de conocimiento, de poder encontrar a un Dios vivo en la tierra y que podamos vivir una vida en plenitud, nuestra vida cambia. Cuando entendemos que la Biblia no se trata de juicio y condenación, sino de gracia y amor de un Dios que dejó todo para venirnos a salvar, entendemos que nosotros podemos dejar todo para poderlo seguir a Él. Es muy diferente cuando sentimos la obligación de hacer algo. Yo te voy a decir esto. Recuerdo en su momento que eran días de vacaciones, días de asueto y decían, tienen que venir a orar. Y yo me quedaba así como que, oye, pero es yo que trabajo constantemente, que siempre estoy haciendo algo. Y el hecho de decir, tienen que venir a orar como una obligación, decían, no, ¿por qué? Y iba y lo hacía sin ganas. ¿Por qué? Porque estaba siendo obligado. La diferencia que hay en el Cristo que yo predico, en el Cristo que yo sirvo, es que Él me permite a mí decidir y que yo puedo hacer las cosas según lo que Él está poniendo en mi corazón. No por una obligación. En el momento que algo se convierte en una obligación, se deja de disfrutar. En el trabajo, cuando tu trabajo estás y empiezas tu trabajo, deja de ser, fíjate bien, un lugar agradable para ti, ya vas obligado, ya no vas contento. Mira, yo recuerdo en un trabajo, yo trabajaba de contador en un despacho de auditorías y siempre salíamos, los horarios salían a las 6 de la tarde y siempre salíamos 7, 8 de la noche, 9, 10 de la noche y un día llegué 30 minutos tarde porque estaba muy cansado por tanto trabajo y que me descuentan el día. Fíjate bien. Pregúntame si volvía a salir tarde de ese trabajo. Jamás. Porque lo que hacía por amor a lo que hacía, se empezó a convertir en una obligación. Entonces, cuando tú y yo vamos a la Biblia, tenemos que entender que la Biblia no me está obligando, ni me está exigiendo, ni está poniendo para que yo haga las cosas a fuerzas. No, la Biblia te está permitiendo que tú tengas instrucción, guianza, y que puedas hacer las cosas por voluntad propia. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es un manual de instrucciones, guianza y que sobre todo para que podamos aprender a disfrutar la vida. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. Y te quiero leer ese verso, pero dice Juan 10:10. Fíjate, la Biblia lo está diciendo. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que Dios mismo quiere que tú y yo aprendamos a disfrutar la vida. Que aprendamos a vivir la vida. Entonces yo quiero hablar 4 cosas que según la Biblia tú y yo debemos de dejar de hacer. Y el primero, ¿están listos? El primero es dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Yo no sé, pero yo recuerdo, siempre lo cuento, pero recuerdo cuando andaba quedando bien con Suat. Una de las cosas que a mí más me mata es aquellas cosas que yo no puedo controlar. Y andaba quedando yo bien con Suat y luego me dice, Suat, vamos a la expo. Y yo, vamos. Ni vaquero, ni ganas de oler vaca, ni popó de nada, y ni bailar, ¿no? Y pues a los juegos mecánicos, ¿a los qué? Juegos mecánicos, bueno, vamos. Y llegamos a la expo y estamos ahí en la expo. Y luego mi querida esposa dice, subimos al dragoncito. Y, ay, sí, el dragoncito, vamos. Y nos subimos al dragoncito y ¿dónde se frena esta cosa? ¿No? Y yo, Dios mío. Y de repente ya nos bajamos. Yo estaba bien estresado, venía con los pelos de punta. Y de repente me dice, hay que subirnos a ese. Y yo, ¿a cuál? No, ya se acabó, ya lo van a pagar. No, sí, vamos, hay que subirnos.
La araña se llamaba el mugroso juego. Y vamos ahí de repente. Es un juego que hace esto, ¿no? Primero así y luego va más para arriba, ¿no? Y tú vas en una cabinita y vas para arriba y vas para arriba. Y luego cuando ya estás bien arriba, de repente hace esto. Pero así chicoteado, ¿no? Entonces yo me subo con ella porque pues andaba quedando bien, hay que quedar bien con ella, y me subo y en un momento literal, ¿has visto en Facebook los que se desmayan en los juegos mecánicos? Yo fui uno de esos. De repente perdí así como Dios mío, y me bajo y le digo, mi amor, ya como que tengo hambre, vámonos a comer rápido. Pero todas aquellas cosas que yo no puedo controlar siempre ha sido un problema para mí. Si yo no puedo controlar lo que está pasando en mi trabajo, empiezo a estresarme mucho. Si no puedo controlar, ahora mi hija estuvo enferma, ya va para 2 semanas y no veíamos nada. Y yo le decía a los doctores, pues ¿cómo es posible que no se levante si ya le diste antibiótico? La llevábamos a emergencias, no la estabilizaban, regresaba a casa. Y yo estaba estresado porque no podía controlar la situación. Y a veces muchos de nosotros nos encontramos de la misma manera. No podemos controlar la situación y empezamos a tomar decisiones incorrectas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hay, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tenemos tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. No te preocupes por aquellas cosas que no puedes controlar. Aprende a confiar en tu Dios. Aprende a confiar en el Dios que tú y yo tenemos. Y hay cosas que tal vez no vamos a poder controlar, pero al final de cuentas Dios tiene el control de nuestra vida. Y debemos aprender a descansar en que Él tiene el control de nosotros. Él tiene el control de tus hijos, tiene el control de tu familia, tiene el control de tu trabajo, tiene el control de tu negocio, tiene el control de tu matrimonio, tiene el control de tus hijos. Él tiene el control de tu persona. Él tiene el control. Entonces tú y yo debemos aprender a confiar en Él. Entonces la Biblia nos enseña algo que no debemos de hacer. Y lo que tú y yo debemos aprender a no hacer es a preocuparnos. Y qué padre, pero dice el meme, ¿no? Que a veces nos reímos, pero si estás preocupado, no te preocupes. No te preocupes, confía en la palabra de Dios. Confía en que Él tiene el control. ¿Algo te va a faltar? Todas tus necesidades serán suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para no estar preocupado? Porque decirte no te preocupes no es la solución. Enseñarte qué hacer para no estar preocupado es la solución. ¿Y cuál es aquello que tenemos que hacer? Es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa, y Él va a dar lo que necesitamos. Es por eso la importancia de que tú y yo busquemos el reino de Dios constantemente. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Número 1, buscar a Dios primero, poner a Dios primero en nuestras decisiones, ayudar al prójimo, amar al prójimo. Y sobre todas las cosas creo yo que debemos, así como dice ese mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero hay uno que es similar a este, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es buscar el reino.
Eso es buscar el reino de Dios. Amar a Dios y amar a las personas te conlleva a buscar el reino de Dios. Porque al final de cuentas, tu vida refleja quién es Cristo. Al final de cuentas, tu vida refleja quién es Dios. Y si tú y yo no estamos reflejando a Dios, no estamos amando al prójimo. Si tú y yo no estamos reflejando lo que hay en Dios, no estamos amando al prójimo. Y esto es muy importante. Si tú y yo no reflejamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que estamos dejando en control, en descontrol, áreas que Dios puede tener el control. Cuando tú y yo le dejamos el control a Dios, hay una paz que sobrepasa entendimiento en nosotros. Hay una paz que nos rodea, hay una paz que nos guarda y nos embarga, a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Dios es bueno, Dios es fiel y debemos aprender a dejarlo a Él en control. Y siempre me encanta decir esto, pero ¿por qué no dejamos a Dios ser Dios? Dejemos a Dios ser Dios. Tú y yo podemos orar horas por algo, pero si nuestra vida no refleja lo que estamos orando, la oración puede estar siendo vacía y puede estar pegándole un techo y no pasando ese techo. Cuando tú y yo nos apegamos a la palabra de Dios, nuestra oración tiene efectividad. Cuando tú y yo realmente nos apegamos a la palabra de Dios, es ahí cuando vemos una respuesta. ¿Quieres dejar de preocuparte? Empieza a buscar el reino de Dios. ¿Quieres dejar de preocuparte por aquellas cosas que no tienes control? Tienes que empezar a buscar el reino de Dios. A mí me dicen y llegan y me dicen, Giovanni, si no gana el PAN, los van a quitar. Si gana Morena, se van de este trabajo y tu trabajo estable y también a gusto. Y hace meses atrás estuvimos en una situación igual y aprendí a confiar en Dios en medio de una situación así. Y yo les digo, esté quien esté, Dios tiene el control de mi trabajo, Dios tiene el control de mi familia, así que no me voy a preocupar. ¿Está bien? Si estás preocupado, no te preocupes. Número 2, una segunda cosa que la Biblia nos enseña que debemos aprender a no hacer, y es dejarte vencer por el miedo. Dejarte vencer por el miedo. ¿Cuántas cosas hay que no has hecho por tener miedo? Fíjate lo que dice 1 de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Sabes cuántas veces he escuchado? ¿Cuántas veces he oído personas decir que tenemos que tener el temor a Dios? No hagas eso por temor a Dios. Espérate. ¿Qué significa temor a Dios? No significa que le tengas miedo, porque en este mismo verso nos está enseñando que el verdadero amor echa fuera todo el temor. Entonces, ¿en dónde sacamos que tenemos que tenerle miedo a Dios? El temor a Dios tiene que ver con el respeto profundo que le tenemos. El temor a Dios tiene que ver con el respeto profundo en el cual nos vamos a conducir en esta vida por amor a Dios, no porque le tengamos miedo. Fíjate bien, tú no haces las cosas, no te portas bien, porque está este condicionamiento. El testimonio, hermano, hay que dar buen testimonio para que las otras personas conozcan a Cristo. Si tú estás dejando de hacer cosas, escucha esto porque es importante. Si tú y yo estamos dejando de hacer, no voy a hacer eso porque es mal testimonio. Y estás todo frustrado. Estar frustrado es mal testimonio también. Estar todo, porque si hago esto y que no me vea el pastor. A mí como me daba coraje que me hablaban. ¿Ya viste a tus jóvenes lo que andan haciendo? Pues lo que anden haciendo es bronca de ellos, pero tú eres su pastor no su papá. A su papá es el que le va a prohibir ir al palenque, su papá es el que les va, sí, ahora la culpa del pastor. Hoy están tomando en la boda. Pues lo que aprendieron en casa, discúlpenme, es lo que aprendieron en casa. Es lo que casa permitió, no que lo que la iglesia enseñó, lo que la Biblia enseñó. Pastor, pero es que tus jóvenes, no, los jóvenes de ustedes también. Yo recuerdo un sábado no fui a una boda por cuidarme del COVID y resulta que me enteré de toda la boda porque los jóvenes. Y yo, a ver, no. A mí me toca pastorearlos, a usted educarlos y enseñarlos. Yo estoy para amarlos, abrazarlos y recibirlos cuando se equivocan. Usted también, pero usted está para educarlos.
Ay, pastor, por eso no crees. No, no crecen porque usted en su casa no está bien. Y me hubiera encantado tener los pantalones suficientes en ese tiempo para decírselo a los papás. Pero el buen testimonio no es para las personas. El buen testimonio es para decirle a Dios, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Y cuando tú y yo estoy viendo el espejo y me está predicando a la gente. Hola. Está chido porque parece que hay como 400 personas. Entonces, aquí venimos dobles. Aquí venimos dobles y medio triples para este lado. Entonces, cuando tú y yo estamos buscando a Dios, tenemos un constante testimonio. No estamos frustrados por no hacer las cosas. Dejamos de hacerlas porque las amamos. ¿Por qué? Es como esto en el matrimonio. No voy a adulterar por miedo a mi esposa. A ver. El puro hecho de pensar en adulterar ya es un problema. Aunque digas, no lo voy a hacer por miedo a mi esposa. El que ama a su esposa, la respeta y ni siquiera lo piensa. ¿Sí me estás entendiendo? Es lo mismo con Dios. Entonces Dios nos dice, hay algo que tú y yo no podemos dejar de hacer y es dejarnos vencer por el miedo. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tú y yo tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ahí podemos entender que no hay temor que pueda venir. Ahora, fíjate bien lo que dice el Salmo 91. Te voy a leer unos versos nada más. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaró lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Me rescatará de toda trampa y me protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas me cubrirá y con sus alas me dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males a ti no te van a tocar. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera que tú vayas. Te sostendrá con sus manos para ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Si estás bajo la sombra del Omnipotente, no tenemos por qué temer. No dejes que el temor te venza. No dejes que el temor, tal vez a este punto has estado bajo la sombra del temor en muchas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo me va a ir con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Si pierdo esto, si esto sucede. Y estás bajo ese temor, empieza a estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Dios, para que puedas estar confiado y tranquilo. No te dejes vencer por el miedo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Número 3. Y híjole. Y esto es algo que la Biblia nos enseña. No te dejes vencer por el enojo. Levanten la mano los enojones. No te dejes vencer por el enojo. Santiago 1:19 al 21 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y tú y yo debemos de ese enojo. No sé qué tan rápido seas tú para enojarte. Yo antes era lento para enojarme, pero como a los 35 me cambió y ya me empecé a enojar más rápido. Así como que ya todo me molesta. Antes decía, ay, son jóvenes, y ahora mira estos chamacos, ¿no? ¿Cómo va cambiando la vida, verdad? Pero
Tenemos que aprender a no enojarnos tan fácil. Ahora que estábamos en urgencias con Farita, entra un doctor, la empieza a checar y le suena el teléfono y se sale y yo, oye, o sea, dejaste a mi hija aquí, se me empezó a hacer un nudo en el estómago. Nudo en el estómago, estaba bien enojado, estaba esperando que entrara para decirle de todo lo que pudiera. Y cuando entra nos dice, perdón, era una emergencia. Y yo, ok, hasta se me acomodó otra vez el estómago, ¿no? Y a veces tú y yo debemos aprender a controlar nuestro enojo. Debemos aprender a controlar nuestro enojo, debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender que no siempre tenemos que hablar cuando estamos enojados. Por eso nos está diciendo aquí, lentos para hablar. A veces es mejor quedarnos callados cuando estamos enojados y esperar. La Biblia nos enseña que no debemos permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso tiene que ver con el hecho de no permitir que nuestro enojo nos dure varios días. No debemos permitir que el enojo nos venza. Vamos, 3 cosas que la Biblia nos pide que aprendamos a no hacer. Y una es preocuparte por lo que no podemos controlar. 2, vencer el miedo, que el miedo nos venza. Y 3, que el enojo nos venza. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas de las cuales a la fecha estamos arrepentidos? Hay tantas cosas que a la fecha hemos dicho, ¿por qué dije eso? Yo en mi trabajo, de verdad, amo mi trabajo, amo lo que hago, de verdad, amo lo que estoy haciendo en mi trabajo, pero a veces por el puesto en el que tengo que ser o muy tajante o quedarme callado. Y se ríen mucho de mí porque ahora hacen algo que a mí me moleste. Entonces, al principio como que quería dar justificaciones, esto y aquello, pero algo simplemente me molesta y volteo mi cabeza a mi computadora y, estoy trabajando. Y me dicen, habla, ¿para qué? Eso ya me hizo enojar. O sea, mejor ahorita que esté calmado le contesto. Y los dejo hablando. Y he tenido que aprender en medio de mi enojo a decir, ok, lo voy a resolver. Sí, está bien. Porque tenemos que aprender a controlarnos. Y esto no estamos hablando de no dejarnos vencer por el enojo, pero lo mismo es no dejarnos vencer por los celos, lo mismo es no dejarnos vencer por el orgullo, no dejarnos vencer por muchísimas cosas. Pero de aquí en esta parte estamos hablando no dejarnos vencer por el enojo. Tú y yo debemos aprender a dominar nuestro enojo. ¿Se vale enojarse? Sí. ¿Es pecado enojarme? No. Es pecado no controlar tu enojo. Eso sí está mal. Aprendamos a no permitir a vencernos por el enojo. ¿Está bien? Y número 4, Luisca, si me puedes ayudar, por favor. No sé por qué cuando entra el del piano como que todos empiezan a sentir unción, ¿verdad? O sea, el pastor puede estar bien ungido, pero si no entra el del piano no hay unción, nadie se cae, no hay milagros. Hasta que entra el piano ya es como que ya llegó el Señor, ¿verdad? Entonces, este cuarto que nos enseña el Señor, de que la Biblia nos enseña que no debemos de hacer, y yo creo que aquí es donde nosotros fallamos más constantemente. Y debemos aprender a no saturarnos de cosas y a no descansar. El descanso es necesario. Mateo 11:28 dijo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. A veces queremos hacer tantas cosas queremos hacer, tenemos tantos planes y empezamos a querernos comer el mundo y empezamos a hacer tantas cosas que se nos olvida descansar, que nos olvidamos de las cosas que realmente son importantes. Y sabes, descansar es demasiado importante. Tomarte un día para ti es importante, descansar. Antes me acuerdo que teníamos días perfectos mi esposa y yo, porque nos íbamos solos a caminar, platicar, comer, al cine, y era tan increíble descansar de esa manera. Pero ahora tenemos una pequeña niña que nos trae chicoteados y no hay tanto tiempo para descansar. Y tenemos que aprender a descansar en todo momento. Trabajo siempre va a haber. Aprende a descansar. Problemas siempre va a haber. Aprende a descansar. Situaciones que te roben el sueño siempre va a haber. Aprende a descansar para que el sueño no te sea robado.
Pleitos con tu cónyuge, bienvenido al matrimonio, siempre va a haber. Mentiroso el que diga, no, nosotros no nos peleamos. Ay, ha de ser su caso una arena de lucha libre, yo creo. Todos los matrimonios se pelean. Aprende a descansar. Que me gritó mi hija, es normal. Aprende a descansar. Que no veo respuesta del Señor, aprende a descansar. Estoy desesperado, estoy estresado, aprende a descansar. Y sabes, estamos tan acostumbrados a saturarnos de cosas. Estamos tan acostumbrados a decir que sí a todo, sí, sí, sí. Yo estoy acostumbrado y me dicen, oye, pastor, ¿nos podemos ver mañana? Sí. ¿A qué hora? Tú dime. 8, a las 8. Pastor, ¿nos podemos ver a las 9? A las 9 también. Martes, ese día nos vemos. Miércoles, está bien. Oye, pues, Gio, partido de fútbol, vamos a jugar fútbol. Y me empiezo a saturar de cosas hasta que hay un punto donde digo, no, basta, tengo que descansar. Tengo que descansar. ¿Y sabes cuál es el mejor lugar en el cual tú y yo podemos descansar? En el Señor. Cuando nos refugiamos en el Señor. No venir a la iglesia porque estoy cansado es un error, porque cuando vienes a la iglesia a veces no es una obligación, quiero que esto quede claro, pero a veces muchos de nosotros es el único lugar donde escuchamos palabra de Dios, y aquello que te da descanso constantemente es estar escuchando la palabra de Dios a tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué te da descanso venir a la iglesia? Porque aquí empiezas a escuchar esperanza. Aquí empiezas a escuchar milagros. Aquí empiezas a escuchar de un Dios vivo, un Dios que está para ti, que te regresa tu esperanza. Aquí empiezas a escuchar o ver hermanos que están igual o peor que ti de problemas, pero vienen y encuentran una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí en este lugar aprendemos a descansar porque nuestra fe crece, porque la fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios constantemente. Y algo que yo le pido a Dios, y de verdad se lo he dicho, Dios, enséñame a predicar la Biblia. Enséñame a hablar la verdad. Enséñame a hablar lo que es correcto. Mira, te lo digo con mucho amor. Aquí no te voy a sobar el oído nunca. Te amo y te voy a abrazar siempre. Carlos, Ruth, Suad y todos los que trabajamos en este lugar, a pesar de tu condición, te vamos a abrazar siempre. No te vamos a banquear, ni te vamos a rechazar, ni vamos a decir que no eres apto para este lugar. Eres parte de este lugar, eres amado, eres aceptado. Pero cuando se trate de predicar la palabra, vamos a ser fieles a lo que la palabra diga. Vamos a ser fieles, no vamos a esto sí, esto no, parejo. Cuando haya que hablar de pecado, vamos a hablar de pecado. Cuando haya que hablar de poner rectitud en nuestra vida, lo vamos a hablar, porque eso trae descanso a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, en ese momento descubrimos que hay un descanso muy bueno. Y esa es la palabra de Dios. Así que, familia, aprendamos a descansar en el Señor, que es el lugar más seguro para descansar.